Buenas noches. El- un tema importante sobre sobre los derechos humanos es la reconstrucción del tejido social sobre la violencia contra las adolescencias y su participación en la reconstrucción del tejido social. Los antecedentes o los factores de riesgo asociados a la deserción escolar son múltiples, tanto externos como internos a la escuela, involucran factores individuales, familiares, económicos, sociales y educativos. Los principales estudios en la materia destacan el, el embarazo adolescente, las adicciones problemáticas familiares, el alcoholismo, el alcoholismo, la violencia familiar, nivel de ingresos, pertenencia a grupos delictivos, escolaridad de los padres, baja motivación, ambientes escolares de maltrato y violencia, y la atracción para una cultura de ganancias fáciles en el corto plazo, en un entorno de bajo crecimiento económico y poca movilidad social con base en el mérito educativo. Todos estos factores se agudizan en el contexto de la violencia que se vive en México desde hace más de una década y que ha colocado a las adolescentes y los adolescentes, las y los, en una situación particular de vulnerabilidad ante el crimen organizado y la delincuencia. La pobreza multidimensional y la educación se vuelven estadísticamente significativas correlacionadas con la delincuencia. La combinación de pobreza, falta de oportunidades y cercanía a las principales rutas de tráfico de drogas actúan como prerequisitos para que se presenten niveles bajos de paz. La exclusión del sistema educativo se concentra en aquellas personas y comunidades que ya están sufriendo en un escaso desarrollo humano, hecho que hace más sensible su vulnerabilidad ante estructuras persistentes diversas que amenazan el desarrollo humano, como la violencia y la delincuencia en México. Para las y los jóvenes, la deserción escolar, el desempleo y el trabajo informal, la construcción de relaciones sociales basadas en la violencia, tienden a vivirse como desastrosos y dolorosos fracasos personales como impactos crecientes sobre la autoestima y la identidad. Las personas jóvenes se encuentran en condiciones de riesgo social, no solo porque se encuentran inmersas en condiciones activamente excluyentes, lo que ya es una forma sistemática de violencia generalmente imperceptible, sino que está en riesgo social por la precariedad de su agencia entendida como el capital simbólico y material que tienen las personas para tener un mayor poder, para sobreponerse al contexto e instalarse satisfactoriamente en él. Los programas que se han buscado hacer es, es crear un espacio que surge en 2008 y atiende los altos índices de abandono escolar como un fenómeno multicausal en la interrupción temporal o permanentemente de los estudios, sin que el sistema educativo y la sociedad logren asegurar el tránsito a lo largo de los niveles de educación obligatoria, afectando principalmente a los grupos más vulnerables. Los jóvenes con rumbo es otro programa. Surgió en 2012 como respuesta a la creciente situación de violencia en México, específicamente con la población joven que enfrenta entornos que dificultan su desarrollo y participación constructiva en la sociedad, siendo más propensa a ser víctima o perpetradora de actos violentos, con la intención de generar oportunidades de reinserción social, educativa y laboral para jóvenes en situación de riesgo. Jóvenes con Rumbo surge gracias a la alianza entre Youth Build México, Servicios a la Juventud y Jóvenes Constructores de la Comunidad. La justificación, la intención de estas propuestas es contribuir al derecho a una educación de calidad de las y los adolescentes desde una mirada de prevención a través de reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección en cuatro ámbitos: individual, familiar, escolar y comunitario. Para ello se hace necesario empoderar a las adolescencias, generar condiciones dignas que les posibiliten enfrentar las condiciones de exclusión y violencia que actualmente enfrentan, así como atender los factores internos en la escuela, en la perspectiva multidimensional del desarrollo humano,
en la perspectiva de derechos humanos de género, en la cultura de paz, en el enfoque comunitario y psicosocial y en el enfoque global de prevención y de construcción de ciudadanía. Esta estrategia se plantea como una respuesta a la problemática de exclusión y deserción escolar que se da en la transición entre la educación secundaria y el ingreso a la educación media superior, ya que es justamente durante esta etapa en la que se presenta mayor grado de deserción escolar, de acuerdo al INEGI. En 2016 se tuvo una eficiencia terminal a nivel nacional del 85.50% a nivel secundaria y en media superior se tuvo el 66.72%. La hipótesis de estos programas que menciono, crea tu espacio para generar el cambio, es que si se atienden de manera particular los factores de riesgo de la deserción escolar de estudiantes identificados en riesgo y se promueven y aumentan los factores de protección, es posible prevenir su exclusión del sistema educativo y lograr la continuidad de la trayectoria escolar. En el programa, lo que respecta de manera particular a jóvenes con rumbo, la hipótesis del cambio con su aplicación es que si se fortalecen sus habilidades para la vida y cuentan con un acompañamiento grupal y personal con calidad y calidez que fomenten su empoderamiento, tendrán mayores posibilidades de desarrollarse en condiciones dignas y enfrentar condiciones de exclusión y violencia. Un modelo de continuidad escolar, Crea tu espacio, es una propuesta original de la organización Servicios a la Juventud AC. Aplicación en entorno escolar, ya que tiene un objetivo, el desarrollar herramientas psicosociales en los distintos actores de la comunidad educativa que permitan disminuir el riesgo de deserción escolar de estudiantes en la transición del nivel secundaria al nivel medio superior. El programa Crea tu espacio propone actividades de prevención que mejoran el ambiente escolar y promuevan la participación efectiva de las adolescencias, además de la atención focalizada a estudiantes en mayor riesgo de deserción escolar. Se desarrollan dos grandes etapas de trabajo. En la primera etapa, la preparación tiene 3 pasos: conformación del equipo de facilitadores, diagnóstico y selección de planteles y acuerdos en los planteles. Esta etapa permite la identificación de priorización en las necesidades territoriales, así como los aliados con los que se cuenta. En esta etapa es conveniente recuperar los elementos que se revisaron en anteriores informaciones, convenciones o divulgación de información de este tipo, en el que se revisó la realización de diagnósticos a partir de la estrategia del Inspire, un manual sobre el desarrollo de los adolescentes, y del análisis analizado con el modelo ecológico. En la segunda etapa se implementan las actividades diseñadas para hacer una prevención en la totalidad de la comunidad educativa, adolescentes, responsables de crianza, docentes y personal administrativo, y de forma diferencial la atención a estudiantes identificados como un riesgo académico. En las etapas del modelo de continuidad escolar, Crea tu espacio en la etapa de preparación con formación de equipo de facilitadoras y facilitadores, diagnóstico y selección de planteles, acuerdos en los planteles, etapa de operación, talleres de prevención y brigadas de mejoramiento escolar, talleres de atención a estudiantes en riesgo académico. Se recomienda conformar, es una opinión entre forjando un criterio analítico. Se recomienda conformar un grupo de personas facilitadoras, sean jóvenes con interés de realizar su servicio social en este proyecto de las carreras de psicología, trabajo social, educación, sociología, humanidades o similares, quienes serán un diferente cercano a las y los adolescentes, además de que el ser de universidades cercanas a las comunidades a intervenir tendrán la posibilidad de aportar en la reconstrucción del tejido social de la comunidad. La capacitación de los facilitadores debe contener elementos mínimos del enfoque de derechos de las y los adolescentes, perspectiva de género, cultura de paz y derechos humanos, así como el de estrategias para la contención y canalización para los casos de atención focalizada. Este equipo debe tener un comportamiento permanente tanto en la implementación pedagógica como para la detección y canalización de casos que requieren atención especializada.
Es fundamental que para hacer una debida canalización se tenga un mapeo de instituciones y, de ser posible, se cuente con el nombre de las personas responsables de los servicios. Este mapeo puede incluir servicios de protección especial como las Procuradurías de Protección de los Niños, adolescentes y niños discapacitados, así como como de restitución de derechos como salud mental y terapia. En la etapa de operación se propone la realización de talleres de sensibilización a estudiantes, a docentes y responsables de crianza para que identifiquen los riesgos de deserción que enfrentan y los adolescentes, así como para desarrollar las herramientas psicosociales que promueven una cultura de paz y derechos humanos dentro del entorno educativo. En las actividades de este tipo de programas con estudiantes se prevé aportar al taller de sensibilización con la totalidad de estudiantes, acciones de participación lideradas por adolescentes, con familias y docentes, taller de sensibilización con familias, taller de sensibilización con docentes, participación en las acciones lideradas por adolescentes, a quienes presentan mayor riesgo de deserción en la educación secundaria y media superior. Se les brinda atención focalizada, estimulando habilidades para la vida, seguimiento y círculos de estudio. De esta forma se centra la atención en la transición de la educación secundaria al bachillerato, focalizando sus estrategias desde el tercer año de secundaria hasta el primero de preparatoria o bachillerato. Las estrategias que se recomiendan son identificación de estudiantes en riesgo, talleres, habilidades para la vida, plan individual, círculos de estudio. Para aprovechar esta propuesta es implicar la participación de las adolescencias, que es muy importante. Una vez que se trabajó con la totalidad de la comunidad, se propone la creación de espacios de participación de las y los adolescentes, en los cuales se reflexionen y se propongan, entre otras temáticas, acciones para el mejoramiento escolar y para abatir aquellos factores para la deserción en los que pueden intervenir. Estos espacios, si bien en una primera etapa estarán acompañados en un primer momento por las personas facilitadoras del proceso, deben entender esos espacios de autogestión en las que las y los adolescentes ejercen su derecho a la participación con el acompañamiento de alguna figura escolar que sea su vínculo con las autoridades educativas, y a lo cual estos espacios deben seguir principios básicos para su funcionamiento. El objetivo y los mecanismos de funcionamiento deben ser transparentes. La participación debe, debe ser voluntaria. La escuela no debe coaccionar de ninguna forma la participación de las y los adolescentes. La escuela debe garantizar el espacio y respetar la participación, de ahí que emane. Estos espacios deben ser pertinentes en tanto que deben aprovechar las capacidades de la comunidad educativa. Los métodos de trabajo deben ser amigables para facilitar la participación. La participación que se promueva en estos espacios debe ser inclusiva. Por ello, tanto la infraestructura como mecanismos de trabajo y metodología deben permitir la participación de todas las personas. Las personas adultas que acompañen estos procesos deben tener una capacitación previa que les permita escuchar y facilitar la participación y no imponer la agenda adulta o de la escuela. Estos espacios deben brindar la seguridad y protección necesarias para la participación, pues en algunos casos los temas pueden ser sensibles y deben de evaluar si requieren algún tipo de canalización y superior para las y los adolescentes. La escuela debe dar respuesta razonable a los planteamientos de las y los adolescentes. Bueno, por mi parte es todo. Muy buenas noches y gracias por la atención. Hasta luego.